El único que está de los de ahora. El único que está de los de ahora. No te favorece. No te favorece. Estuvimos revisando características de los enemigos, ¿cierto? El agua, porque era importante repasar la carrera que digamos biología, bioquímica, química, etcétera. Acción. Luego vimos proteínas y luego vimos separar proteínas de acuerdo a sus propiedades químicas y sus propiedades físicas. Y habíamos quedado de las enzimas, que en el fondo es un tipo de proteína especial, ¿cierto? Bueno, también lo vamos a ver rapidito, ya lo vieron en biología. Así que es como un repaso para reactivar ahí lo que está en su cabeza. Así que respire profundo, Monse, que no puede estar ahí en su cabeza, ¿cierto? Ya. Enzimas, proteínas, y son catalizadores biológicos, que significa que sean catalizadores que aceleran las reacciones químicas. ¿Cuánto las aceleran? Mucho. 1000 veces más rápido, 2000 veces más rápido, 200 veces más rápido. No solo el doble, sino que del orden de 10, 100, 1000 veces. O sea, lo aceleran bastante. ¿Y por qué? Porque como la célula tiene que responder a los estímulos de los cambios del entorno, esas respuestas tienen que ser rápidas. Y para que sean rápidas, las reacciones químicas que están involucradas en esas respuestas tienen que ser rápidas. Eso significa que sean catalizadores. ¿Y por qué biológicos? Porque también existen los catalizadores inertes. O sea, yo puedo tener platino y lo puedo meter en una reacción química y solo por estar el platino, la reacción química ocurre más rápido. A los que les gusta experimentar, no significa que van a experimentar. Entonces, usted se va a conseguir en su casa y le va a grabar a sus compañeros y los va a mostrar ahí, todo lo va a subir al mundo, yo creo. Ahí en la parte foro. Va a comprar unos cubitos de azúcar. ¿Sí? Con 2 es suficiente. Y cuando haga un asado por ahí, vas a tomar un cubo y lo vas a empapar con ceniza. O sea que quede bien, bien sucio con ceniza. ¿Ya? Tengo ceniza. La ceniza funciona como un catalizador para lo que les voy a contar. Entonces después con un encendedor, entonces lo pones a el azúcar normal y se va a calentar caleta su encendedor hasta que esto empiece a fundirse. Lento. O sea, la reacción de combustión del azúcar es lenta. Si esto tiene ceniza, usted lo hace aquí y va a ver que no, y va a ver lo que va a ver. No, probable que reaccione. Y ahí nos va a contar qué es lo que va a hacer. ¿Ya? Si llego sin una mano menos, tiene ya sabes. un catalizador, o sea, una sustancia que no participa en la reacción química, pero que sí la acelera muchas veces. De hecho, podríamos hacerlo acá. Podríamos ir a comprar unos cubitos de azúcar y tenemos la parrilla abajo. Siempre está con ceniza. Mañana acá. Me parece, pero Si yo no, creo que conseguir un plan. Ah, también. Que la cosa arde. Mira, Ahora ¿qué más? Las enzimas se nombran con el sufijo asa, termina con asa, ¿cierto? Y la primera parte del nombre puede ser, puede indicar el tipo de reacción que cataliza, o en algunos casos lo que indica es el sustrato sobre el que actúa. E incluso en algunos casos, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué me gusta contarles esto? Porque cuando uno les pregunta cómo se llama la enzima, no se acuerdan, porque tiene un nombre como por ejemplo, o sea, pongamos una sencilla, una piruvato quinasa. ¿Se fijan? Lo podemos sacar en el fondo por lo que hace. Pensemos por ejemplo en una enzima de la glicólisis. Una que vamos a ver como acá, la HK, la exoquinasa. Exoquinasa. Asa porque es una enzima. Kin significa de kine, movimiento, cinético. Y exo viene de exosa. ¿Qué es lo que era una exosa?
Hexa es 6. Y hexosa, ¿qué era? Les cuento, es un carbohidrato. Es un carbohidrato de 6 carbonos. Por lo tanto, la hexoquinasa mueve algo adentro de una molécula de carbohidrato de 6 carbonos. Y puede ser cualquiera de 6 carbonos. Puede ser una glucosa, puede ser una fructosa, ¿se fijan? Puede ser una galactosa. ¿Sí? Tenemos otra. ¿La amilasa? Amilasa. Asa porque es una enzima. Y amil, de amilo, tiene que ver en el fondo con el grupo químico amilo. ¿Ya? Específicamente que tiene que ver con las... Tengo entendido que dice 6 amilasas salival. Sí. O independiente. Salival porque amilasa hay en dos partes. Hay una en la saliva y también hay una amilasa en el intestino delgado. ¿Ya? Que es la que tiene que ver con la ruptura de... olvido ahora cómo se llama. Este carbohidrato polimérico que contienen los fideos, por ejemplo, los cereales. ¿Cómo se llama? La molécula de reserva es un carbohidrato complejo, ¿cierto? Eso significa. Bien. ¿Qué más? Característica importante de la acción de las enzimas es que son específicas frente al sustrato. Y esto es súper importante, porque si yo quiero intervenir una enzima haciendo que no funcione, por ejemplo, yo puedo buscar una estructura que sea parecida a su sustrato real. Y como parte de esa estructura química parecida a su sustrato real, esa estructura va a ocupar el sitio activo y va a impedir que entre el sustrato natural. Estaríamos inhibiéndole, porque le estamos tapando ahí el sitio activo al enzima. Eso es lo que hacen la mayoría de los medicamentos. Se interviene una enzima. ¿Y cómo se interviene? Se impide que esa enzima se una al sustrato. ¿Cómo? Como el sitio activo de las enzimas es tan específico con un sustrato, se busca un medicamento que tenga una parte que es muy parecida al sustrato y va a enganchar justo ahí. Ahora, no va a enganchar 100%, pero va a enganchar. Y por eso tenemos que mantener dosis más o menos altas, cada 8 horas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, significa que soy específica, por ahí nomás. Aquí tienen esto. La hexoquinasa es un poco promiscua. ¿Qué quiere decir? Que es capaz de actuar sobre glucosa, sobre fructosa y sobre galactosa, que son exosas en general. Pero está la versión de esta enzima que actúa solo para la glucosa, y por lo tanto es súper afín para la glucosa, que es la glucoquinasa. O sea, mueve algo específicamente en la molécula de glucosa, que es una exosa. Esa exosa, no. ¿Ya? Y aquí tenemos que recordar lo que tenía que ver con los equilibrios químicos. ¿Se acuerdan de la constante de equilibrio? Sí, las enzimas también tienen una constante. Pero tienen una constante que no se llama constante de equilibrio, se llama constante del viejo que lo descubrió, constante de Michaelis. ¿Cuánto? Y constante de Michaelis, pero lo van a ver más adelante, se va. ¿Ah? Exacto. Y dependiendo del valor de esa constante, la enzima es más afín por ese sustrato que otra cosa. ¿Ya? ¿Cómo dependiendo del valor de la constante? Si la constante es alta, Se supone que la constante siempre es la misma. ah, pero es que depende para qué. A ver, ¿tiene sus dos papás vivos? Sí, ¿Por cuál es más afín usted? ¿Por su papá o por su mamá? mi vieja. Entonces, la constante es más alta para su mamá que para su papá. Es la misma siempre para su mamá, constante. Pero es distinta a la afinidad que usted tiene por su papá. No lo veo. Ya, ahí tiene. No hay afinidad, constante más. ¿Te fijas? ¿Sí? Ya. Otra característica de las enzimas es que catalizan reacciones químicas que si no estuviera presente la enzima, las reacciones ocurren súper lentas. Tampoco modifican el punto de equilibrio de una reacción. Nuevamente lo que habíamos visto el semestre pasado, ¿se acuerdan que le dimos como caja los equilibrios? No me digas. Inventemos un equilibrio cualquiera.
mucho A, mucho B, equilibrio, para dar poquitito C. Esa constante de equilibrio sería grande o chica. Sería chica, pequeña. Muy menor a cero, ¿cierto? ¿Sí? Si yo pongo una enzima, esto ocurre exactamente igual. Lo que pasa es que va a ocurrir 1000 veces más rápido. Nada más. Solo lo hace más rápido. ¿Se acuerdan que los equilibrios se tardaban 1 segundo, 2 segundos? El tiempo que fuera necesario. Si yo tengo la enzima, esto va a ocurrir así. Pero si la constante es chica para esa reacción, sigue siendo chica exactamente igual. Entonces uno dice, puta, que fome son las enzimas. No, no son fome. Porque aunque se produzca poquito, ¿qué pasaba si yo sacaba un producto en una reacción química de equilibrio? Se desplaza. Se desplazaba y se volvía a formar. ¿Se acuerdan? Entonces no importa. Lo hacen rápido. Nosotros queremos esto. No importa que haya poco. Si hay poco, se ocupa, se ocupa, se ocupa. Y esto sigue ocurriendo más rápido. ¿Hasta cuándo? Hasta que se agota lo que está acá. ¿Sí? En el caso de sustratos energéticos, ¿qué pasa cuando se agotan estos sustratos energéticos en nosotros? Ya no podemos producir lo que queremos acá. ¿Qué pasa si esto es glucosa y fosfato y esto es ATP? Nos vamos a otra fuente. Y cuando se acaban todas las fuentes, ocupamos otra fuente, otra enzima. Y cuando se acaban todas las fuentes, ¿qué nos pasa a nosotros? Descompensación. Y antes de la descompensación, Me desmayo. antes de desmayarse, Me fatigo. antes de fatigarse, Me da. le da hambre, güey. Y va a consumir más sustrato, ¿no? ¿Cuándo no? ¿Cierto? Tengo problemas con eso. Encima yo. ¿Sí? ¿Pasa desmayado? Eso es normal. Yo tengo el exceso. Tenga o no tenga ese problema. Entonces, no modifican el punto de equilibrio de una reacción. Cualquier agente, ya sea químico o físico, que rompa la estructura de una proteína, rompe la estructura de la enzima y por lo tanto afecta la actividad. ¿Por qué? Porque las enzimas son proteínas. ¿Ya? De hecho, cuando nosotros estamos enfermos y nos da fiebre, lo primero que hacemos es bajar la fiebre. La verdad es que no hay que bajarla al tiro. Hay que bajarla cuando el aumento de fiebre es tan alto que empieza a afectar nuestras enzimas. Porque la idea de la fiebre es que aumenta la temperatura y se empiezan a lesionar las enzimas de las bacterias. ¿Se fijan? O las enzimas que están involucradas, por ejemplo, en la replicación de un virus. ¿Sí? Mientras que todo el sistema inmune está atacando ahí la infección, ¿sí? Nuestro organismo reacciona aumentando la temperatura para que las enzimas de estos seres extraños también empiecen a lesionarse y dejen de reproducirse. Esa es como la idea. ¿Ya? Por lo tanto, la fiebre es buena, no tanto, pero es buena. No hay que urgirse tanto con la fiebre alta. O con la fiebre en realidad. Sobre 40 ya empezamos a tener problemas, pero cuando tenemos 38 deberíamos dejarlo un par de días. Lo que pasa es que si se mantiene mucho tiempo, significa que nuestro sistema no es capaz de solucionar el problema, y ahí no al médico, ¿cierto? Lo ayuda con medicamentos, que hacen los medicamentos, afectan la enzima, ¿cuál? La de las bacterias, para que ya no se reproduzcan y nuestro sistema tenga tiempo de atacar, de defender. Profe, disculpe, ¿y qué pasa con esas temperaturas que ya va uno y lo ataca? Con paracetamol, perdón, un ejemplo. ¿Ya? Y a la hora después vuelve a aumentar la temperatura. Porque se pasó el efecto, porque cuando empieza a aumentar la temperatura, para que eso ocurra, tienen que activarse enzimas que producen reacciones químicas que aumentan la temperatura. Tú tomas el medicamento y atacas a esa enzima. Entonces, como la bloqueaste, no aumenta la temperatura. Y empieza a bajar, porque no aumentan, ¿cierto? Sí. Se acabó el medicamento porque el medicamento sigue dando vueltas. El medicamento se pega a la enzima, la inhibe, pero después se despega, la enzima funciona, se pega a la enzima, la inhibe, se despega, la enzima funciona. Y cuando está despegada, entra en la circulación sanguínea, pasa al hígado y el hígado lo desaparece.
Entonces, ¿por qué a las 2 horas tienes que volver a tomar? Porque tu hígado ya se hizo cargo de este medicamento. Ya lo despachó. Quiere decir que el organismo de nuevo está atacando el mismo virus. Claro, Mm. claro. Y lo que pasa es que nuestro organismo va a atacar cualquier cosa que no sea lo que tiene que tener adentro. Y los medicamentos también los ve como algo extraño. Los ve como xenobióticos, que se llaman. Eso lo van a ver con un gran detalle en farmacología. Xenobiótico. O sea, algo que no debería estar ahí. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Las enzimas pueden ser exclusivamente proteicas, o sea, tener solo aminoácidos, o tener otra parte que no sea aminoácidica. Puede funcionar solo por el hecho de estar ahí, o puede necesitar de alguna otra molécula para que funcione. Si la otra molécula es un guión, se va a llamar cofactor. Si la otra molécula es una molécula orgánica, grande, compleja, se va a llamar coenzima. Molécula orgánica. ¿Sí? Respecto a los cofactores, como es un ion, la única opción que tenemos, para ingerirlos, para que estén en nosotros, para que las enzimas que los requieren funcionen, es a través de la dieta. ¿Dónde están metidos esos iones en la dieta? Como los micronutrientes. A nosotros nos dicen, tenemos que consumir tal cantidad de magnesio. Es porque en el fondo tenemos enzimas que requieren del ion magnesio como cofactor para funcionar. El niño está en crecimiento, tiene que consumir tal cantidad de zinc. El zinc es un ion que se requiere como cofactor para que las enzimas que están ahí funcionando mientras el chico crece sigan funcionando. Micronutrientes. Respecto a las moléculas orgánicas que son coenzimas, vamos a tener de dos tipos. Aquellas que podemos fabricar, por ejemplo, la coenzima A, y aquellas que no podemos fabricar. Y las que no podemos fabricar, tenemos que consumirlas, porque si no las consumimos, esa enzima no funciona y va a producir un desperfecto. ¿Ya? Por ejemplo, la enzima que sintetiza colágeno necesita un cofactor que viene en los alimentos. Si no lo consumimos, nuestra piel se empieza a agrietar, se pone roja, hasta se caen los dientes. ¿Ya? Esos cofactores que tenemos que consumir también vienen en los alimentos y en general se les puso el nombre de vitaminas. Entonces, por ejemplo, cuando, y esto no es lo mismo si le explicaron a los pacientes, el ideal es que no, lo van a saber. Cuando uno va al médico y dice, oh doctor, me falta energía, no sé qué me pasa. Hoy le vamos a dar un suplemento vitamínico. Uno se toma las vitaminas y dice, oh, las vitaminas me dieron energía. Las vitaminas no dan energía. Lo que da energía son lípidos, 9 kilocalorías por gramo, carbohidratos, 4 kilocalorías por gramo, que faltaron proteínas, 4 kilocalorías por gramo. Eso nos dan energía. Lo que hacen las vitaminas es permitir que las enzimas que metabolizan los carbohidratos, los lípidos y las proteínas funcionen. Si esas vitaminas no están, no puedo metabolizarlos, y si no puedo metabolizarlos, no puedo tener energía. ¿Se fijan? Entonces como una... es como secundario, ¿se fijan? No es que la vitamina tenga energía, la enzima permite que las enzimas productoras de energía funcionen, acelerando las reacciones de producción de energía de los macronutrientes. ¿Cómo se llamaba ahora la molécula calórica que no se llamaba molécula calórica? ¿Me dijeron en la clase pasada? Era como antiguo decir molécula calórica. ¿Qué se nos dijo la profe Marcela Sáez? ¿No se acuerdan? ¿Qué criticó nos vamos si lo dijeron ustedes? No, no fueron ustedes. No, de odontología, ya. Ahora no se llama molécula calórica. Ahora no se llama madera. Bien.
tira tanto. ¿Qué es la profesora? Marcela, ¿sabes? La de técnicas dietéticas 1. ¿La de No, todavía no lo Oh, me va a encantar la profesora. Sí, me va a encantar, es así, lo sé. Es un amor, tú eres así. ¿Ya? En alemán. Sí. ¿Sabes cómo? Ya. Respecto de cómo funcionan las enzimas. Me falta un. Ya. ¿Cómo funcionan las enzimas? Las enzimas tienen, por si no se acuerdan, un sitio activo o un centro activo donde encaja el sustrato. ¿Cierto? Y ahí está la teoría de la llave cerradura, que el sustrato encaja pero justo como tiene que encajar y ocurre la reacción enzimática. ¿Sí? Ahora, y está la otra teoría que era la teoría de el sitio inducido, ¿se acuerdan? Que en el fondo era el sustrato que al acercarse a la enzima hacía que la enzima tomara la forma del sustrato para que funcionara. Ahora, ¿cómo funcionan los cofactores en él? Aquí tienen un ejemplo. La enzima, sin el cofactor, o la coenzima, que también se llama modulador alostérico, tiene un sitio activo que no está disponible para que entre el sustrato. Si el cofactor, la vitamina o la coenzima se unen a la enzima, entonces el sitio activo queda disponible y esto puede funcionar. Por eso, si no tenemos la vitamina, aunque tengamos enzima y tengamos los sustratos, no pasa nada. ¿Ya? Eso funciona, esto que está arriba, cuando el modulador o la coenzima es positiva, o sea, la necesito para que la enzima funcione. Pero también existen moduladores alostéricos. Alostérico significa que están en un lugar alejado del sitio activo. También tengo moduladores alostéricos negativos. O sea, el sitio activo funciona perfecto para el sustrato y si aparece una molécula X, cuando se une a su sitio alostérico, el sitio activo desaparece y por lo tanto la enzima ya no puede funcionar con el sustrato. Modulación positiva, modulación negativa. Y aquí una pregunta. ¿Para qué complicar más el sistema? Miren, tengo que tener una enzima. Y más encima, si quiero que funcione, tengo que tener otra molécula que a veces la tengo que comer o a veces la tengo que preparar. ¿Cómo se prepara? Con otra enzima. O tengo una enzima que funciona perfecto y para que deje de funcionar tengo que tener otra molécula para que la inhiba, para que deje de funcionar. ¿No sería más fácil que la célula, si quiere acelerar una reacción, haga la enzima y si no la quiere la rompa? ¿Por qué no es más fácil? ¿Ah? Porque gasta ATP y porque recuerden que lo que se quiere con una enzima es que la reacción sea rápida. ¿Y se acuerdan lo que significaba hacer una proteína? Había que la célula tenía que buscar en el núcleo el gen correspondiente, tenía que soltarle la histona, tenía que tener la hepicasa que la desdoblaba, tenía que tener el primer que enganchaba el RNA, ¿se acuerdan? Transcribir, una vez que tiene el RNA primario, tiene que madurarlo, que significaba que se iban los intrones, quedaban los exones, sale al citoplasma, en el citoplasma se tiene que acoplar con dos proteínas ahí, ¿cierto? ¿Cómo se llamaban? Los ribosomas, y después tenían que llegar los RNA de transferencia, leer los codones, los anticodones, pegar y más, después empezaba a salir la proteína y la chaperona, medio cacho. Eso es súper lento. Entonces mejor la célula tiene las enzimas ya listas, hechitas. Y es como que las enciende, no está. Es como que hiciera esto. No va a funcionar la enzima, le pegué algo. Va a funcionar la enzima, le pegué algo. Es más rápido. Estar haciendo la lámpara completa. ¿Cierto? Por eso se empieza a complicar el sistema. Bien. Ahora, tipos de enzima hay miles. No me atrevería a decir si millones, pero por lo menos miles. Vamos a tener que aprendernos algunas de memoria, pero para no aprenderlas todas, que
tenía un cacho, lo que se hizo fue que se clasificaron de acuerdo a lo que hacen. Y lo que hacen las enzimas en cuanto a aceleración de reacciones es básicamente 6 cosas y nada más. Están las enzimas que se llaman oxidorreductasas, que lo que hacen es reducir u oxidar un sustrato. ¿Qué creo que era reducir en química y qué creo que era oxidar en química? Más fuerte, diga. Pasar electrones y Pasar electrones. Quitar electrones era oxidar y meter electrones era reducir. Así es que hay enzimas que sacan electrones de un lado y los meten en el otro lado. Siempre que tengamos eso, fíjense que vamos a ver que hay un hidrógeno por ahí metido entre medio. ¿Por qué? Porque si usted le pone un electrón a un átomo, va a dejar disponible para que tenga un enlace. Y no lo va a estar enlazando con un átomo gigante, lo enlaza con el átomo más chico, el del hidrógeno. Entonces, ven, esta enzima oxidorreductasa aquí en general sacó un electrón de A y lo pegó en B. Y se lo llevó con su hidrógeno completo. Así es que una oxidorreductasa siempre va a oxidar una cosa y reducir otra. ¿Ya? Están las transferasas. Las transferasas transfieren grupos entre una molécula y otra. Aquí le sacó un fosfato completo y lo pegó acá. O sacó un OH completo y se lo pegó a la otra. Transfirió un grupo funcional de una molécula a otra molécula. Transferasa. Entonces, están las hidrolasas. Las hidrolasas hidrolizan, o sea, rompen moléculas grandes metiendo agua. ¿Sí? Ejemplo de hidrolasa, debería manejar por lo menos 2. 3. ¿Sí? Ejemplo de una enzima que rompa metiendo agua, rompa pedacitos chicos. No sé cómo se llama, pero romper En términos generales. el enlace peptídeo. ¿Cómo se llaman las que rompen los enlaces peptídicos? Peptidasa. Peptidasa. Están las proteasas que rompen proteínas. Entonces con agua, ¿se fijan? Está la que dijo la compañera, amilasa. Rompe carbohidratos complejos en carbohidratos simples. Y lo hacen con agua. Aceleran esa reacción. Están las liasas. Las liasas, ¿qué es lo que hacen? Generan dobles enlaces o rompen dobles enlaces porque meten grupos. ¿Ven? Meten grupos a dobles enlaces o si se tiene un doble enlace o se quiere generar un doble enlace eliminando un grupo. En química yo les pasé una reacción donde uno sacaba algo y generaba un doble enlace. A ver, ¿quién se acuerda? Y les dije, ojo que esto lo vamos a ver en bioquímica. ¿Cómo recordarlo? Este carbono, porque es química orgánica. Vamos más sencillito. 1, CH3, pongamos así. H, ¿y qué es lo que iba aquí? Un radical. ¿Cuál? Sí. OH, alcohol. Y yo puedo sacar esto y sale como agua y aquí me queda un doble enlace. Eso se llamaba deshidratación. ¿Sí? Eso lo hace una liasa. Y al revés, una liasa también puede en un doble enlace meter agua. Ese enlace se va a romper en dos. Lo vamos a correr para acá, lo vamos a correr para allá. Un protón lo pone ahí y el otro H lo pone ahí. O sea, hidrató un doble enlace. Liasa. Hagámoslo otra vez. Las isomerasas son aquellas enzimas que mueven grupos funcionales pero dentro de una misma molécula. Isomeriza. ¿Se acuerdan lo que era un isómero en química? ¿Quién me define lo que era un isómero?
Exactamente. Teníamos los mismos átomos y solamente los cambiábamos de orden. ¿Cierto? Esos eran los isómeros. Hay enzimas que cambian el orden dentro de una misma molécula. ¿Qué es lo que está acá? Lo que miraba para allá, ahora quedó mirando para allá. Esta es la glucosa y ahora tenemos galactosa. Y cambian las propiedades cualquier cantidad. Tienen sabores distintos, funcionan para estructuras distintas. ¿Ya? De hecho, pero la van más adelante, ¿no? Se lo cuento al tiro. Los grupos sanguíneos tienen que ver con carbohidratos que están pegados en la membrana de los glóbulos rojos. Y si yo uno lo cambio de lado, tengo otro grupo sanguíneo. Tengo otro grupo sanguíneo, acuérdense que no son compatibles. ¿Cierto? Hay un mono. ¿Sí? Vamos a ver. Bien. Y por último están las ligasas. ¿Y qué hacen las ligasas? Arman enlaces. Ligan. Ahora recuerden que para hacer un enlace requiero invertir energía que va a quedar en el enlace. Por lo tanto, las ligasas siempre van a depender de ATP. Porque si yo rompo el ATP genero energía y esa energía me sirve para hacer un enlace nuevo. ¿Sí? Fuera del ADP y el ADP. El que se forma arriba. Puedo formar enlace carbono-carbono, puedo formar enlaces carbono-azufre, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno. Ligasa se llama la proteína que genera la interacción entre el ATP para generar ADP o el resultado. Ah, ya. La ligasa es la enzima que toma dos moléculas, estas dos que están acá, une el ATP, rompe el ATP y esa energía hace que la enzima pegue el enlace. Se hacen las dos cosas. ¿Sí? Rompe el ATP por un lado y con esa Y energía produce otra cosa. pega otro ATP. ¿Sí? Y sería todo lo que... Menos mal, ¿cierto? Porque yo creo que ya eso es como un cacho terrible. Pero por lo menos tenemos la idea ahí de qué es lo que hace. Bien. Ahora, ¿por qué una enzima acelera la velocidad de una reacción? Les cuento. Para que una reacción sea espontánea, o sea, para que ocurra porque sí, la energía del producto tiene que ser menor que la energía del sustrato. Energía del sustrato, energía del producto es menor. ¿Sí? ¿Por qué se junta uno con alguien? Porque está menos histérico que cuando está solo. ¿Cierto? Nadie se va a juntar con alguien que lo ponga más histérico. No Si creo, lo hacen, profe. revísense. ¿Ya? ¿Cierto? Tóxico. Ahora, para que un sustrato que es súper energético pase a algo de menos energía, tiene que activarse. Hay que invertir energía extra. Si quiere juntarse con alguien con el que se lleva súper bien y está súper tranquilo, tiene que haber por lo menos una invitada a comer, ¿cierto? Hay que invertir algo, aunque sea un chocolate, una Hay que vender. hay que vender. ¿Sí? Ahora bien, esa energía, para que, como dice el compañero, prenda, es súper alta. Y por eso las cosas se demoran mucho en ocurrir. Lo que hace la enzima es que esta energía para que prenda la disminuye, miren, a eso. Y como ahora se requiere menos energía para este estado como de transición, entonces la reacción ocurre más rápido. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? Ese es todo el truco. ¿Pero cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Mira. Si lo que la célula quiere es que estas dos moléculas se peguen y se enlacen, ¿cierto? Tienen que ocurrir varias cosas. Mira. Primero, tienen que encontrarse de la manera correcta. ¿Cierto? Y segundo, tengo que además invertir energía en el enlace, mira. ¿Sí? O sea, yo puedo hacer que esto ocurra 1000 veces de la manera correcta, pero en realidad tiene que ser con la energía suficiente.
Lo que hace la enzima es como si fueran mis manos. Toma por un lado un sustrato, toma el otro, y cuando se unen los dos, y ahora que está así, ya no se enganchan y se sueltan. Porque para que se enganche tienen que estar así, separados. Así lo hacen. ¿Sí? Anda la otra. Ya. A veces la energía, la mayoría de las veces la energía viene aportada porque otra molécula se rompe. Es la ATP. Por eso las ligasas tienen que tener un espacio para que quepan los sustratos, los acomoden, y un espacio para que la ATP se rompa y ocurra el enganche. Por eso liga. ¿Ah? Por eso liga. Por eso ligan, exactamente. Bien. Esto de aquí era para contarles que... No me acuerdo. Era para contarles que una enzima no modificaba la constante de equilibrio, ni tampoco la velocidad. O sea, ocurre exactamente lo mismo que en un equilibrio químico. ¿Ya? No lo voy a complicar más con eso. Lo que sí lo voy a complicar es qué pasa cuando yo tengo una cantidad fija de enzima y agrego sustrato, y agrego más sustrato, y más sustrato, y más sustrato, y más. Lo que va a pasar es lo siguiente. Para una cantidad fija de enzima, vamos a suponer que tenemos estas enzimas. Si yo agrego nada de sustrato, la velocidad no ocurre. Ahí está, cero. Si agrego un poquitito, tiene todas las posibilidades de unirse a vida y por haber. Por lo tanto, ¡pum!, va a ocurrir la reacción. Si agrego un poquitito más, sigo teniendo posibilidades de que ocurra la reacción, ¿cierto? Tengo muchos trabajadores ahí que van a hacer lo que tienen que hacer. Ocurre. Pero si sigo agregando muchos, ya la velocidad no va a subir tan rápido, ¿se fijan? Agregué mucho y ya el pedazo de subida es cada vez menor. ¿Por qué? Porque en la medida que yo aumento y aumento la cantidad de sustrato, encima se empieza a saturar. Me faltan manos para hacer la catálisis. Y por lo tanto, existe una concentración de sustrato donde las enzimas ya no pueden ir más rápido. A esa velocidad máxima que puede alcanzar una cantidad fija de enzimas, adivinen cómo se le llama. Velocidad máxima. Una cosa ahí. ¿Ya? Y a partir de esa velocidad máxima, el señor Michaelis Menten, lo anoté aquí, bien, a partir de esa velocidad máxima, que es lo que les decía, aquí rapidito porque tengo muchas enzimas, menos rápido porque tengo mucha pega que hacer, menos rápido porque estoy saturado. Este señor Michaelis Menten hizo este experimento tantas veces y se dio cuenta que las velocidades máximas de las enzimas dependían de la enzima, como obvio, ¿cierto? Y dependen también del sustrato. Por ejemplo, yo les conté que la hexoquinasa funcionaba con glucosa, fructosa y galactosa, por ponerle algo, ¿ya? Entonces, esta velocidad va a ser máxima para todas por igual, por ejemplo, pero algunas se van a saturar antes, cuando hay poquitito sustrato ya está chata, y otras se van a saturar súper después. Tiene que haber mucho sustrato, dependiendo de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces él dijo, tiene que haber una forma de cuantificar esto, porque se dio cuenta que para las enzimas era como súper constante. Y dijo, para un tipo de enzima y un tipo de sustrato, hizo el experimento hasta que alcanzó la velocidad máxima. Y después, no me pregunten de dónde sacó esta tontera, yo me imagino que de que no había computadores en esa época, todo a mano.
No tenía tele. No tenía tele, no tenía teléfono, no tenía nada. Él dijo, miren, voy a mirar la mitad de la velocidad máxima. Ahí, la mitad. Y voy a ver cuál es la concentración de sustrato. Si la enzima se satura súper rápido, la mitad de la velocidad máxima, y la concentración de sustrato es menor. O sea, se satura antes. Al caso de alguna de ellas. Y a este valor de concentración de sustrato, donde la velocidad máxima era la mitad, él dijo, esta va a ser mi constante. Así es que le llamó constante de Michaelis. Mente, porque el otro viejo que lo ayudaba era apellido Mente. ¿Ya? Kilo. Constante de Michaelis. Y fíjense que la gracia de esa constante es que me dice lo siguiente. Si una enzima es súper afín por el sustrato, la va a chupetear rápidamente, ¿cierto? Y no va a querer soltarlo. Por lo tanto, va a tener una afinidad diferente a aquella enzima que toma el sustrato y como que no lo quiere pegar tan luego. Así es que este valor de constante de Michaelis-Mente en el fondo representa la afinidad. ¿De qué? De la enzima por su sustrato. ¿Sí? Eso es todo lo que vamos a ver de cine. Esa hoja no está, profe. ¿No está? No. Esa. Sí. Hágale foto. Pero se va a necesitar. Esa sí. ¿Lo grabaste? No, sáquenle foto. Tiene razón. Lo tiene en el video. Está grabado. No sé qué pasó, que se lo comió la... Ahí está. No, aquí está. ¿Cuánto fue? Está después de esa. En la otra página probablemente. Está mal. Me hiciste quedar como... Ya. No me interesa eso, no me interesa eso, ya. Entonces, factores que alteran la actividad enzimática, o sea, que una enzima sea eficiente o no sea eficiente, o que funcione o deje de funcionar, ese no fui yo. Que funcione o deje de funcionar, van a ser todos los que están ahí. La especificidad. Si un sustrato es súper específico por la enzima, va a funcionar súper bien. Si no es tan específico, le van a quitar el puesto. Esto es como la cita musical. ¿Cierto? Otra cosa que va a alterar la actividad enzimática es la concentración de la enzima y la concentración de sustrato. Para una cantidad fija de enzima, si agrego mucho sustrato, la saturo. Si quiero que se desature, tengo que aumentar la concentración de enzima. Por lo tanto, si quiero que algo funcione o deje de funcionar, o cambio los sustratos, metiendo más o sacando, o cambio la cantidad de enzima. Cambiar la cantidad de enzima, acuérdense, es un cambio, porque hay que hacerla de nuevo. Pero lo que sí puedo hacer es cambiar la cantidad de enzima disponible. ¿Cómo? Así. Tengo mucha enzima que no funciona y quiero que funcione más cantidad, le meto más moduladores alostéricos. Y la célula lo puede hacer porque basta que abra un canal en el fondo y entran todos los moduladores alostéricos. O si quiero que esa enzima deje de funcionar, abro el canal y dejo entrar moduladores negativos. Sencillo. Otra cosa más afecta la velocidad de la enzima, la temperatura, ¿cierto? Porque se denaturan, bla bla bla, pierde su forma y ya no funciona. El pH también altera la actividad enzimática. Y por último, los inhibidores. Y fíjense que los inhibidores acá no los puse como moduladores alostéricos, porque los inhibidores no corresponden en realidad a algo que naturalmente se ve en una célula. La célula prende o apaga una enzima, pero no la inhibe. Los inhibidores en el fondo son un invento nuestro o un invento de otro ser vivo que no quiere que el ser vivo del lado tenga sus enzimas funcionando. Entonces voy y le tiro inhibidor.
¿Ya? Desglosémonos entonces un poco. La especificidad tiene que ver con interacciones intermoleculares, no solo con forma. A uno siempre le cuentan, no, mira, es que la enzima es como un guante y el sustrato es como la mano y encaja junto, o la llave y la cerradura. Pero no es tan así. La enzima tiene que adoptar la forma del sustrato y para que lo haga, tiene que interactuar con él. Entonces, por ejemplo, el sitio activo tiene un pedacito apolar y otros pedazos polares y el sustrato tiene la misma idea. Entonces, ¿por qué esto encaja así y no encaja vuelto para el lado? ¿Por qué? Porque la interacción apolar tiene que ser con la apolar. Así tiene que encajar. No va a entrar, ¿se acuerdan que les contaba lo del lápiz? ¿Por qué entran así? Porque estas interacciones son las que valen. Ahí no hay interacción, de hecho yo no quiero mancharme la mano, no hay interacción. Entonces no voy a poder hacer esto. Pero ahí sí hay. Cuando ocurre esto, ¡plum!, ocurre el cambio del sitio activo. Interacciones polares, apolares, fuentes de hidrógeno, dipolo-dipolo, iónicas. O sea, todas las interacciones que vimos están metidas entre el sustrato y el sitio activo donde esta cuestión funciona. Cuando una enzima es poco afín por el sustrato, inventemos, es porque probablemente aquí también tiene una zona polar. Entonces ya la interacción aquí no va a ser 100%, ¿se fijan? Y por lo tanto va a ser menos afín. Va a ser afín igual. Tiene todo esto de afinidad, todo eso. Pero justo ese pedacito no. O sea que no va a ser tan afín. ¿Pueden encontrar otra enzima que tenga ese pedacito?